Mire, ayer se llevaron a cabo elecciones en México, en 4 estados, en el estado de Coahuila, en el estado de México, en el estado de Nayarit y en el estado de Veracruz. Se eligieron gobernadores, diputaciones, municipios y también regidurías. Mire cómo se vivió este proceso electoral. Desde muy temprano los mexiquenses se dieron cita en las casillas electorales para elegir a quien los representará el próximo sexenio en el Estado de México. Las 18.605 casillas se instalaron con éxito para que los 11.317.686 ciudadanos pudieran votar. Las personas adultas mayores dieron el ejemplo al ser las primeras en la fila, incluso antes de que las casillas estuvieran instaladas, como la señora Catalina, quien llevó a su madre para emitir su voto. Me decía que desde anoche ya la trajera a formar porque ya quería votar ella. Dice, no te vas hasta que me lleves a votar. Le digo, sí, le digo, me voy a dedicar en la mañana temprano para traerla a votar. ¿Cada año? Sí, cada año quiere ser la primera para votar. Más de 40.000 elementos de la Policía Estatal, Federal y Municipal estuvieron vigilando en los 125 municipios que conforman el Estado de México. Además de este estado, Nayarit, Veracruz y Coahuila también llevaron a cabo elecciones para ayuntamientos, diputados, regidores y gobernador. A las 18 horas las casillas empezaron a cerrar, con excepción de las que aún contaban con votantes, pues como lo indica el Instituto Nacional Electoral, se debe atender a quien esté formado a esa hora. Será en los próximos días que se dé a conocer el resultado oficial de estas elecciones 2017 en los 4 estados. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.